Muy buenas tardes a ¿Qué todos. tal? Muy buenas tardes, Diana. Mucho gusto de contar con su presencia el día de hoy. Primero que nada, quiero hacer la confianza depositada en Club EPE, permitirnos formar parte de algunos de sus eventos. Ellos iban a estar con nosotros, bueno, tenían ya programa evento cuando presentó la pandemia, posponer. Entonces, el día de hoy queremos agradecer que clase nos acompañe y a la doctora Hincapié en especial, muchísimas gracias por estar con nosotros. La doctora es economista de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha participado en proyectos de investigación sobre calidad educativa, política docente, desarrollo de habilidades, desarrollo infantil temprano, jornada escolar extendida. Ha diseñado e implementado evaluaciones de impacto. Es coautora de varias publicaciones del BID sobre profesionalización docente y doctora en políticas públicas y administración pública por la Universidad de Georgetown, Washington. Doctora, le queremos dar la más cordial bienvenida. Maestros todos, de todos los niveles de nuestro país, agradecemos su presencia y sin más preámbulo le dejamos el micrófono. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un segundo, comparto la pantalla. Ahí están viendo mi presentación. Así es, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí poder acompañarlos en la tarde de hoy. Como decía Georgina, estábamos planeados para una presentación en marzo cuando se desencadenó el COVID-19 y por eso estamos hoy en este nuevo formato, pero como digo siempre, una de las cosas buenas que nos deja la pandemia es que a través de este formato de webinar podemos llegar a muchas personas muy rápidamente y de forma poco costosa. Así que estoy feliz de poder acompañarlos hoy a través de este webinar. Y como se adelantó antes, hoy estaré hablando sobre qué hemos hecho en América Latina y el Caribe por la primera infancia, enfocándonos en los últimos años, las últimas décadas. Y por supuesto, dada la situación actual, hablaré un poco sobre los cambios y los desafíos que se vienen en este tema de primera infancia, dada la pandemia del COVID-19. Entonces, empecemos recordando por qué es tan importante invertir en la primera infancia en nuestra región. Por supuesto que sé que todas las personas que están conectadas hoy están interesadas en este tema y por lo tanto probablemente saben la respuesta a esta cuestión, pero de todas formas no sobra comenzar recordando por qué es que es importantísimo invertir en la primera infancia. Y por supuesto, es porque pensamos que las experiencias y las inversiones que se realizan en la primera infancia tienen impactos positivos y significativos en muchas variables diferentes, en muchos ámbitos, y determinan en gran medida el éxito personal que tiene cada niño a lo largo de su vida y también el éxito profesional, incluso con cómo será su vida en el mercado laboral. Sabemos, por ejemplo, que esta etapa es clave para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales que son bastante importantes por sí mismas. Es importante que todos los niños tengan estas habilidades, pero también están relacionadas con otros resultados durante la infancia, durante la adolescencia y durante la adultez. Por ejemplo, sabemos que lo que pasa en la primera infancia afecta las trayectorias escolares, los años de educación, la salud física y mental, el empleo e incluso tiene resultados en la disminución de las tasas de crimen. Sabemos, por ejemplo, también que la asistencia al preescolar puede ayudar a reducir el abandono escolar, un tema tan crítico hoy en día, ¿no? Y aumentar los años de estudio completados. Hay estudios, por ejemplo, que nos muestran que a los 15 años los niños que habían asistido a un preescolar tienen casi un año más de educación que aquellos que no asistieron a preescolar. Entonces, muy importante, etapa clave para el desarrollo de algunas variables.
También sabemos que los programas de acompañamiento a familias son muy importantes para tener también todos estos impactos de los que estamos hablando aquí, en habilidades y en salud y en otras variables. Por eso decimos que invertir en la primera infancia genera altos retornos, tanto a nivel individual, como lo acabamos de ver, pero también a nivel de la sociedad, de un país entero, ya que estas inversiones en la primera infancia son inversiones en capital humano que pueden aumentar la productividad de toda una sociedad. Entonces, no solamente es por el bien de cada individuo y de cada niño, pero también como país nos interesa invertir temprano, invertir en la primera infancia. Además, un tema también crítico hoy en día, las inversiones en la primera infancia pueden contribuir a reducir las desigualdades en las habilidades que hoy en día constituyen la base para la inequidad de ingresos y la inequidad de tantas otras variables que afectan los países de nuestra región. Por supuesto, como estaba diciendo, en América Latina tenemos grandes brechas, no solamente en términos de inequidad y desigualdad en el ingreso, sino en temas desde la primera infancia, como son las prácticas de crianza y los resultados de desarrollo infantil. Por ejemplo, hablando de las prácticas de crianza, sabemos que los padres que tienen un mayor nivel educativo o que tienen un mayor ingreso, por lo general adoptan prácticas de crianza que son más sensibles, que son más receptivas, más ricas y variadas. Por ejemplo, los padres les leen más cuentos a sus hijos, juegan más con ellos, los estimulan mucho más. También usan una disciplina mucho más positiva y recurren menos a la violencia física y psicológica. Y en términos de desarrollo infantil también vemos unas grandes brechas entre los niños que provienen de diferentes hogares, de hogares entre los quintiles inferiores o superiores de ingreso. Además, las inversiones en desarrollo infantil que hacen las familias también dependen de sus preferencias, de sus conocimientos, de sus habilidades. Y eso puede compensar o agudizar los efectos de la exposición a otras variables externas. Y esto lo veremos ahorita cuando hable un poco más del tema de la situación actual con el COVID, ¿no? Por lo tanto, las inversiones en desarrollo infantil pueden contribuir a reducir todas estas desigualdades. Tienen un potencial de ayudar a compensar tanto la situación del hogar como la situación de acceso, como la situación de asistencia a centros de desarrollo infantil de calidad o no de calidad. Por ejemplo, promover la inscripción de los niños a jardines de cuidado infantil o estancias infantiles, como les llaman en México, de alta calidad y a preescolares, sobre todo para las familias más pobres o las más vulnerables, puede afectar directamente el bienestar infantil y por lo tanto ayuda a reducir esas brechas. Entonces, estoy segura que hasta aquí estamos todos muy de acuerdo en la importancia de invertir en la primera infancia. Entonces, déjenme ahorita les cuento un poco cuál es el panorama regional. Ustedes probablemente conocen mejor que yo el caso mexicano, pero vemos unas tendencias generales en la región que yo creo que en general son positivas y por eso me gusta resaltarlas primero. Primero, por ejemplo, veamos qué pasa con los indicadores de salud. Un indicador clave es la nutrición. La nutrición no solamente es importante para la salud del niño, pero también está relacionado con su capacidad para adquirir habilidades cognitivas, socioemocionales y demás. Y las buenas noticias es que en las últimas décadas se han registrado mejoras en los indicadores de nutrición en diversos países de la región. Aquí vemos el caso de Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Pero déjenme, les resalto sobre todo el caso de Perú, donde la desnutrición crónica se redujo de un 31% en el año 2000 a un 13% en el año 2016. Y los cambios varían de país a país, pero en todos los países de la región vemos mejoras en estos indicadores. También en mortalidad infantil, y ustedes sabrán que este indicador es supremamente importante porque está relacionado con muchos otros indicadores a su vez. Y lo que vemos es que la mortalidad infantil también ha caído de manera significativa en la mayoría de países de la región, si no en todos. Aquí les quiero mostrar el gráfico de Perú, solo para dar un ejemplo, donde se pasó de tener una mortalidad de 80 niños que mueren por cada 1000 niños nacidos vivos
en 1982 a que en el 2008 estábamos cerca de 20 en esa tasa de mortalidad. Y por supuesto han pasado más de 10 años desde ese momento, con lo cual siguen cayendo esas tasas de mortalidad en Perú y en la mayoría de los países de la región. ¿Qué ha pasado en términos de cobertura? Porque también es importante ver qué tanto acceso tienen los niños a centros de cuidado infantil y a preescolares. Y aquí las noticias también son muy buenas, porque en la mayoría de los países de la región, de América Latina y el Caribe, vemos que se ha aumentado el acceso que tienen los niños tanto a jardines de cuidado infantil o estancias que son para niños más o menos de entre 0 y 3 años, como para los niños en edad de preescolar, más o menos entre 4 o 5 años. En la mayoría de los países vemos mejoras en el acceso a centros. En este caso les muestro Brasil, Chile y Colombia. Pero como pueden ver, en todos ha habido una mejora para los niños hasta cuando llegan a los 5 años, ¿no? Desafortunadamente, como decía, la parte negativa de la historia es que existen desigualdades grandísimas en todas las variables en las que podamos mirar en América Latina y en el Caribe. Entonces, los datos disponibles en América Latina y el Caribe nos muestran que existen desigualdades significativas en los indicadores de salud y en los indicadores de desarrollo infantil. Y comencemos por lo que pasa dentro del hogar. Si miramos las cosas que pasan en la casa, en el hogar de los niños, vemos que la calidad del ambiente varía mucho entre los niños que vienen de hogares con madres de mayor o menor nivel educativo, que es otra forma de acercarnos a niños que viven en hogares más o menos pobres. Y aquí les quisiera mostrar el ejemplo para México, que nos muestran que los niños con madres con mayor educación o en hogares más ricos realizan más actividades de juego, ¿no? Esto puede sonar como algo muy simple, ¿no? Las actividades que se hacen para jugar, pero la verdad es que la calidad del ambiente en el hogar es muy importante para el desarrollo de los niños. Y no solo tiene que ver con el juego, también contempla el acceso a actividades y a materiales que promuevan el juego y el aprendizaje, el clima emocional que haya en el hogar, las reglas de convivencia que haya entre sus padres y entre sus parientes que vivan en el mismo hogar. Lo que nos muestra la evidencia es que los niños que tienen mayor acceso a materiales y actividades de juego en el hogar usualmente exhiben mejores niveles de desarrollo infantil que los niños que no tienen acceso a ellos. Entonces, relacionado con eso, vemos, por ejemplo, el acceso a materiales que les mencionaba ahora. ¿Qué pasa en términos de la disponibilidad que hay en el hogar de libros que son pertinentes para la edad, ¿no? Y vemos de nuevo estas desigualdades gigantescos entre los hogares de diferentes quintiles de riqueza, ¿no? Siempre a favor de los hogares donde hay una mayor educación de la madre, que simplemente es una proxy para decir hogares con mayor riqueza tienen mayor acceso a estos libros. De nuevo, esto es un indicador muy sencillo, pero nos muestra la disponibilidad de materiales que hay en el hogar y de estimulación para esto. Y quizá un indicador más crítico aún, grandes brechas en el acceso a centros de cuidado infantil o a centros de educación preescolar. En este gráfico lo que mostramos es la diferencia entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Y como se puede ver, los hogares más ricos suelen enviar a sus niños a los jardines de cuidado infantil o a las estancias y a preescolar en mucha mayor proporción que los hogares más pobres, los que pertenecen al quintil más bajo de ingresos. En Chile y Colombia, ustedes ven aquí que esa brecha se ha reducido entre el 2009 y el 2017, mientras que desafortunadamente en el caso de Brasil y México lo que vemos es que se ha aumentado esa brecha para los servicios dirigidos a los niños entre 0 y 3 años, ¿no? Que son los que están en la columna más a la izquierda. Pero además el acceso a servicios de desarrollo infantil tiene grandes diferencias incluso dentro de un país. Y creo que la más marcada en Latinoamérica tiene que ver con las diferencias entre el acceso a centros en el área urbana y en el área rural,
Entonces, por ejemplo, a los 3 años, la matrícula en estos centros en el área urbana es mayor que la rural en la mayoría de los países de la región. En Brasil, solo para mencionar un caso, la matrícula de los niños de 3 años es de casi 60% en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales es del 30%. Entonces, también al interior de los países, grandes brechas en acceso. Por supuesto, todos estos indicadores, como mencionaba al principio, se reflejan en desigualdades también en términos de desarrollo infantil. Por ejemplo, veamos qué pasa en términos de lenguaje, ¿no? El gráfico, en este caso, compara los niveles de desarrollo del lenguaje entre los niños menores de 42 meses, de nuevo, con madres con mayor y menor nivel educativo, en el caso de Colombia y en el caso de México. Y lo que vemos ahí es que hay diferencias significativas entre los niños, entre estos niños, ¿no? Incluso desde el primer año de vida, que es el punto que ven más a la izquierda en cada uno de los gráficos. Y estas brechas, lo más triste de todo es que persisten a medida que los niños crecen, incluso aumentan con la edad, ¿no? Entonces, desafortunadamente, todavía, aunque el desarrollo infantil tiene el potencial para cerrar esas brechas, lo que vemos es que todavía no lo está logrando por unas razones que discutiremos más adelante. Pero en muchos países la brecha solamente se aumenta en desarrollo, en este caso del lenguaje, pero también aplica para cualquier otro indicador de desarrollo cognitivo. ¿Y cuál es la situación de la niñez durante la pandemia? Porque aquí les he contado un poco la historia de los últimos 10, 15 años, donde vemos mejoras en unos indicadores clave, pero también unos desafíos importantes en términos de desigualdad. Entonces, la pandemia, obviamente una situación totalmente inesperada, ha causado revuelo en todos los sectores y por supuesto uno de los sectores que más ha sido afectado ha tenido que ver con la niñez y con la educación. Entonces, con mis colegas Florencia López Bo y Marta Rubio Codina del BID, escribimos un análisis sobre este tema y sobre el alto costo que el COVID puede tener para los niños. Sentimos que muchas veces los niños han estado invisibilizados durante la pandemia por el hecho de que no se enferman tanto, pero la verdad es que estamos teniendo consecuencias, vamos a ver consecuencias muy importantes en la niñez. Entonces, quería contarles un poco qué es lo que vemos ahí, ¿no? Y vemos, por supuesto, que ante la pandemia lo primero que pasó fue el cierre de preescolares y centros de cuidado infantil en la mayoría de los países. Algunos países se demoraron un poco más que otros, pero en general hoy en día estamos en una situación donde prácticamente todas las escuelas y centros de cuidado infantil han sido cerrados, por lo menos para asistencia presencial, ¿no? La UNESCO calcula que más o menos 19 millones de niños que pertenecen al nivel preescolar están por fuera de las aulas en este momento. ¿Qué causa todo esto? Bueno, primero también aumentos en pobreza. Muchos padres han perdido el empleo, no han tenido forma de salir a ganar el dinero que necesitan y muchos hogares, se encuentran ahora en situación de pobreza o en riesgo de caer en la pobreza. Y muy relacionado con eso, el tema de inseguridad alimentaria. Ustedes bien sabrán que muchos niños, especialmente los más vulnerables, obtienen su alimentación al asistir al centro o al asistir al preescolar. Y ante el cierre de estos establecimientos, pues se encuentran en una situación precaria porque no tienen acceso a esa alimentación. Además, vemos que con los encierros en todos los países y con las medidas de distanciamiento social, hay un incumplimiento con los calendarios de vacunación y otros chequeos de salud que normalmente se hacen para los niños en las edades tempranas. Una causa un poco inesperada, un efecto un poco inesperado es que hemos visto también que madres y padres han tenido que asumir el rol de cuidadores y promotores únicos del desarrollo de sus hijos. Y por supuesto, me imagino que la mayoría de los docentes que están conectados o los padres que están conectados en este momento sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? De repente, sin mucho entrenamiento, los padres tuvieron que hacerse cargo del acompañamiento y el apoyo pedagógico y la estimulación que los niños solían recibir en los centros de cuidado o en los preescolares. El tema
el último tema aquí que me gustaría marcar es el de la falta de socialización y contacto personal con compañeros, con maestros y también con la familia extendida, que hace parte importante de la red de apoyo que tienen los niños, sus abuelos, sus tíos, sus primos. El encierro ha cortado eso y esto sabemos que puede tener consecuencias también muy importantes. Entonces, pasemos ahorita a la parte triste, ¿no? Y es que ante la disrupción de los servicios de primera infancia, el cierre de los centros, el aumento en la pobreza y en la seguridad alimentaria, definitivamente esperamos que haya impactos negativos para los niños, tanto de corto como de largo plazo. Por ejemplo, se podría generar un aumento en la mortalidad infantil, producto de toda esta desnutrición aguda, de la falta de medicamentos, del incumplimiento de los calendarios de vacunación que mencionaba anteriormente. La mortalidad infantil en el mundo dicen que podría aumentar por primera vez en 60 años, que es desde que se empezó a medir la mortalidad. Es bastante alarmante y preocupante este hecho. También vemos que puede haber impactos negativos sobre la salud mental, el estrés y la ansiedad. Esto sobre todo por como lo que mencionábamos antes del distanciamiento social, de no poder tener acceso a su familia extendida, a sus educadores, el encerro de por sí, el estar todo el día enfrente de una pantalla, el no poder estar corriendo en el parque. Todas son cosas que probablemente van a tener impactos negativos sobre la salud mental de los niños. El tercer punto, las pérdidas en desarrollo infantil, aprendizajes y habilidades socioemocionales. Por supuesto, los niños, al no asistir a un centro donde tenían acceso a educadores, van a tener pérdidas en desarrollo infantil y aprendizajes. Por supuesto que se ha hecho todo un esfuerzo por llegar a los hogares, porque tengan materiales, porque tengan contenidos educativos, pero sabemos que no es lo mismo y que no es posible lograr el mismo nivel de desarrollo que se lograba desde la escuela o desde los centros donde todo está hecho precisamente para generar esas habilidades y ese desarrollo. El cuarto punto el impacto que podría tener el COVID tiene que ver con los efectos negativos sobre la salud física. De nuevo, el encierro, el no poder estar corriendo con sus amiguitos, el no poder estar en un parque, el no poder respirar aire puro. Todas son cosas que pueden tener impactos en la salud física. Y el quinto, último, pero no menos importante e incluso más crítico que los demás, tiene que ver con el riesgo que los niños sufran maltrato, explotación y exclusión social. El encierro desafortunadamente exacerba las condiciones que tienen algunos de estos hogares y que pueden llevar a que haya una situación de maltrato o incluso de vulneración de los derechos. Entonces, el COVID-19 desafortunadamente podría acentuar los rezagos y revertir esos avances de los que hablamos en el principio. Tristemente, los más vulnerables van a ser los más afectados, con los cuales las brechas, que también mencionamos al principio, probablemente se van a aumentar. Entonces, ahora volvamos al tema de qué ha hecho América Latina en los últimos años, para ver qué hemos aprendido de las intervenciones que se han implementado en nuestra región. Y creo que esto es muy importante precisamente en la coyuntura actual, porque dado los impactos devastadores de los que acabamos de hablar hace un segundo, que el COVID puede tener sobre los niños, necesitamos pensar en formas de adaptar nuestros servicios de primera infancia para mitigar los impactos negativos e incluso para tratar de mejorar la eficiencia y la efectividad de estos servicios de atención a la primera infancia. Entonces, yo clasifico generalmente los programas en tres grandes tipos. Los servicios que brindan atención en centros, como llámense jardines de cuidado infantil, centros de párvulos, estancias infantiles, y también los preescolares, que son centros en donde los niños van ya más cerca a la primaria o a la entrada a la educación formal. Segundo, los programas de acompañamiento a familias para la promoción del desarrollo infantil temprano. Y los terceros son los programas de transferencias monetarias. Todos estos programas bastante usados en la región. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la implementación de estos programas en América Latina y el Caribe? Hablemos primero sobre la evidencia de
del impacto que tienen los jardines de cuidado infantil y los preescolares. En América Latina, los estudios sobre el impacto de los jardines de cuidado infantil sobre el desarrollo han sido la mayoría de veces implementados a pequeña escala y en algunos casos a mayor escala. Y todos estos presentan resultados mixtos. Por ejemplo, tenemos evidencia de Bolivia y de Colombia de que la asistencia a los jardines tiene impactos positivos sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional, aunque no tiene efectos, por ejemplo, sobre el estado nutricional de los niños. Pero también tenemos alguna evidencia de que en Chile y en Ecuador la asistencia a algunos de estos centros generó efectos negativos sobre el desarrollo infantil temprano. La evidencia en los países desarrollados sugiere que la asistencia a los jardines de cuidado infantil tienen beneficios sobre el desarrollo, pero esto es principalmente cuando están dirigidos a los niños más vulnerables o más pobres y cuando la calidad de los servicios es muy alta. Por ejemplo, la evidencia suele venir de pilotos o de programas en los cuales se implementaron servicios de muy alta calidad a un grupo relativamente pequeño de niños, y estos sí que tienen impactos positivos para estos niños. Pero ya cuando miramos qué pasa a escala, esa evidencia nos muestra resultados mixtos, precisamente porque la calidad es mucho más difícil de controlar. En el caso de la asistencia a los programas de preescolar, ¿qué es lo que sabemos de lo que ha hecho América Latina? Estos programas, por supuesto, están generalmente enfocados en los niños de 4 a 5 años, previo a la entrada a la educación formal obligatoria. Varía un poco país a país la edad, pero más o menos en esa edad están entrando en el preescolar. Y aquí la evidencia que tenemos para la región es más consistente. Por ejemplo, vemos que la evidencia sobre la asistencia a preescolar en algunos países de América Latina generó impactos positivos en el logro académico de los estudiantes, en la progresión académica, en los años de educación acumulados, en las probabilidades de alcanzar niveles más altos de educación, quizá de entrar a la universidad, en las probabilidades de encontrar empleo y de contar con mayores ingresos. Entonces, la evidencia es muy positiva por ese lado en la región. Definitivamente el preescolar parece estar impactando positivamente todos estos indicadores. Pero además también tenemos evidencia de que varios estudios que muestran que el acceso al preescolar generan mayores beneficios para los niños que vienen, de nuevo, de hogares más vulnerables o en desventaja, y además tienen otros beneficios sociales que también son muy importantes, como la reducción en los problemas disciplinarios en la escuela y la reducción de las tasas de crimen. Entonces, aquí lo que ha pasado en América Latina nos muestra unos resultados positivos un poco más consistentes. Pero creo que el punto clave aquí es la calidad, ¿no? Y como mencionaba cuando hablamos de la evidencia mixta sobre la asistencia a centros de cuidado infantil, dije varias veces la palabra calidad. Y creo que esa es la clave. Para lograr todos los impactos positivos y todos los beneficios de asistir a un centro de cuidado infantil o a un preescolar, la clave es que este sea de calidad. Y la calidad de los servicios, los expertos la diferencian en dos dimensiones, lo que se llama la calidad estructural y la calidad de los procesos. Y la calidad estructural de los programas se refiere a variables que son más fáciles de medir y quizá más fáciles de mover, como son, por ejemplo, el nivel educativo que se fija como requisito para los que van a prestar los servicios en estos centros, las características de la infraestructura física, el número de niños por cuidador en el centro. Mientras que la calidad de los procesos es más compleja y costosa de medir porque se enfoca más en la frecuencia y en la calidad de las interacciones entre los padres, entre los cuidadores y los niños, pero también entre los padres y los niños y los educadores. Y para medir la calidad de los procesos se requiere un protocolo mucho más detallado porque necesitamos observar qué pasa en el momento en que se está prestando el servicio, ¿no? Cómo son las interacciones entre el cuidador y los niños.
Estos dos tipos de calidades están relacionadas, no puede existir uno sin el otro. Obviamente necesitamos una infraestructura adecuada para que se den las condiciones para que haya una interacción productiva, pero lo que vemos es que la calidad de los procesos es muy importante. Y esto lo encontramos en la evidencia. La calidad de los procesos es en definitiva clave para lograr los resultados positivos de asistir a un centro de cuidado infantil o en general de los servicios de primera infancia. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad de los procesos? ¿No? Si sabemos que esto es tan importante, ¿cómo hacemos para mejorarla? Y creemos que aquí es clave el tema del personal que está a cargo de los niños y de la interacción con las familias. Con frecuencia, este personal, al menos en la mayoría de los países de la región, trabaja bajo esquemas inclusive de voluntariado, con remuneraciones muy bajas, condiciones a veces muy malas, pocas opciones de crecimiento profesional. Y la expansión de la cobertura de los programas de desarrollo infantil con calidad solo puede lograrse si se transforman algunas de estos paradigmas y de verdad nos enfocamos en el recurso humano, incluyendo los procesos de selección, de contratación, de remuneración y de preparación de todos estos profesionales que están a cargo de nuestros niños en los centros de cuidado infantil. Para lograr los servicios de calidad, entonces, tenemos definitivamente que enfocarnos en apoyar a los docentes, a los maestros o a los educadores, acompañarlos durante todo el proceso, pero además apoyarlos con currículos que sean estructurados y con contenidos pedagógicos que les sirvan para estimular adecuadamente a los niños. Ahora pasemos a los programas de trabajo con familias. Y ahí, como ustedes sabrán, la evidencia, el típico ejemplo viene de un programa en Jamaica que se aplicó a unos niños, a un grupo pequeño de niños en extrema pobreza y con desnutrición crónica. Y ahí se realizaban visitas semanales por parte de agentes de salud comunitarios de 1 hora. Y ahí lo clave era que este agente de salud ayudaba a los padres y les mostraba cómo con materiales sencillos y que estos tenían disponibles en el hogar, podían generar juegos o actividades de estimulación para sus niños y les enseñaban cómo interactuar con estos materiales y con los niños. La evidencia, ustedes probablemente la conocen bien. Este programa ha tenido múltiples evaluaciones y lo que nos muestran es que inclusive en el largo plazo vemos efectos positivos. 20 años después, los niños que tuvieron acceso a este programa de Jamaica tenían coeficientes intelectuales más altos, les iba mejor en las pruebas de matemáticas y lenguaje, lograron más años de escolarización, presentaron menores niveles de depresión, menos participación en el crimen e incluso muy dramáticas diferencias en los ingresos, 25% más altos para los niños que habían asistido a este programa en Jamaica. Pero ¿qué pasa cuando escalamos? Ahí la evidencia es un poco más complicada porque, por supuesto, llevar un programa pequeño de calidad a escala lo hace mucho más desafiante, ¿no? Y en este programa en Perú, también de visitas domiciliarias, se trató de ir a escala, ¿no? Hacerlo a nivel nacional. Conservaba un poco el espíritu del programa de Jamaica en el sentido de que había visitas domiciliarias semanales a las familias con niños hasta de 36 meses. Y las facilitadoras que habían sido capacitadas para este trabajo, trabajaban con la madre y con el niño en un currículo estructurado que apoyaba el desarrollo de los niños. Este programa tuvo impactos positivos, principalmente en las dimensiones cognitivas y de comunicación. Y también se encontró aquí que las visitas donde había una mayor preparación, donde, digamos, la visita tenía una mayor calidad, generaron mayores impactos en el desarrollo infantil. Entonces, algunos factores claves para el trabajo con familias que nos deja, digamos, que hemos aprendido a través de esta evidencia que les acabo de mostrar. El trabajo con el cuidador principal es importantísimo.
atender las necesidades del cuidador y del niño e involucrarlos adecuadamente en las actividades de la visita. Trabajar a través de la demostración de las actividades e interacciones. Programar encuentros frecuentes cuando entre más se pueda mejor, pero obviamente hay restricciones de tiempo y de dinero. Y sobre todo dar capacitación adecuada al personal de los centros para poder mantener un acompañamiento continuo. Y aquí rápidamente quiero mencionar los programas de transferencias monetarias simplemente porque han sido muy importantes para generar impactos positivos en la educación y en los indicadores de salud. Pero aquí creo que es importante mencionar que el diseño que tienen estos programas puede ser muy importante. Entonces, tanto en El Salvador como en Honduras, cuando se evalúa la condicionalidad de los programas de transferencias condicionadas, vemos que el hecho de que sean condicionales, por ejemplo, a la asistencia a un centro educativo o a la asistencia a un centro de salud, está asociado con mayores impactos educativos y en indicadores de salud. Entonces, este programa lo quería mencionar simplemente porque todos los países de la región lo tienen y pensamos que puede ser una herramienta importante también para llegar al desarrollo de los niños. Entonces, ahora me gustaría llegar al tema de cómo hacemos para atender a la primera infancia durante la pandemia, ¿no? Y el cierre de centros de cuidado y de preescolar, por supuesto, se han suspendido también las visitas domiciliarias y los encuentros con familias. Pero esto no ha significado que se haya interrumpido totalmente la atención a la primera infancia. La mayoría de los programas en la región han reorientado su operación para que haya contacto con niños y para mantener el contacto con los niños y las familias. Y la mayoría de los programas se han enfocado en las siguientes cosas. Primero, monitorear la salud y bienestar de los niños con regularidad. Esto se ha hecho en la mayoría de los casos a través de llamadas telefónicas, de servicios de mensajería digital como WhatsApp o por otros medios. Siempre han encontrado una forma para tratar de mantener ese contacto y ver cómo están los niños en el hogar. Segundo, garantizar la provisión segura de canastas de alimentos. Hablábamos antes de lo crítico que puede ser este tema de no acceder a alimentos. Entonces, la mayoría de los programas de primera infancia han hecho esfuerzos por, ya sea llevarle el alimento hasta el hogar a la familia o habilitar centros comunitarios, escuelas donde las familias pueden venir a recoger los alimentos. El tercer punto es ofrecer servicios mínimos de seguridad sanitaria. Y aquí también hablábamos del riesgo que representaba para la niñez no tener acceso a chequeos de salud o a servicios de vacunación. Y vemos que los programas han hecho un esfuerzo por lo menos mantener algo mínimo, que se sepa que los niños pueden acceder a ciertos servicios de salud e incluso a ciertos esquemas de vacunación en algunos casos. También vemos que se ha facilitado el acceso a servicios mínimos de protección social e ingresos. En la mayoría de los países de la región se ha trabajado, por ejemplo, con los programas de transferencias condicionadas para aumentar el monto que las familias reciben o incluso para generar un bono adicional para que puedan mitigar un poco la pérdida del empleo y la pérdida de acceso a otros ingresos. El tema de promover el desarrollo y el aprendizaje, como mencioné anteriormente, también ha sido importante tratar de llegar por múltiples medios, por radio, por televisión, con materiales impresos, para tratar de seguir promoviendo el desarrollo y el aprendizaje. Y también, muy importante, seguir monitoreando para prevenir la vulneración de los derechos, los abusos y el maltrato a los niños. Generalmente se han habilitado líneas en donde un psicólogo está disponible o alguien que está especializado puede tratar de monitorear la situación del hogar para establecer si hay alguna situación de riesgo para los niños en el hogar. Pero la reapertura de los servicios de primera infancia no será inmediata en ninguno de nuestros países y a mediano plazo tampoco vemos que se retornará a la dinámica, la intensidad y las modalidades de las prestaciones de los servicios como era antes. Entonces, en este contexto, los servicios siguen reinventándose para ofrecer una atención que priorice los objetivos del desarrollo infantil y la protección de los niños. Entonces, aquí me gustaría mencionar 5 recomendaciones que creemos que son súper importantes para afrontar los desafíos.
Primero, diseñar contenidos pedagógicos sencillos y protocolos de implementación y divulgación flexibles que sean adecuados para cada contexto, con materiales que están disponibles en el hogar y con una difusión a través de diferentes medios para llegar a toda la población. Segundo, diseñar mensajes sobre mejores prácticas de crianza que junto con los contenidos puedan apoyar y acompañar y empoderar al cuidador en su rol para que éste pueda promover un entorno psicosocial y socioemocional adecuado en el hogar. Por ejemplo, para fomentar el tiempo de calidad, las interacciones que sean receptivas, que sean cálidas, ¿no? En este sentido, me gustaría también mencionar un ejemplo, de nuevo, con el caso de Jamaica, y es que el programa Reach Up and Learn de Jamaica, que está inspirado en ese programa que ha sido tan evaluado y del que hablé anteriormente, para la pandemia, ha compilado un manual con una selección de actividades de juego y de lenguaje para niños menores de 3 años, con ese currículum inspirado en el programa de Jamaica. Y esto me parece que es una forma muy efectiva de llegar a muchas familias y guiarlos un poco sobre qué pueden hacer en el hogar para estimular y para lograr esas interacciones de los niños. Creo que en el chat les van a poner el link a esta publicación. Es una publicación que mis colegas en el BID estuvieron apoyando. Está disponible gratis en español, en portugués y en inglés, así que los invito a darle una mirada. Tercera recomendación, activar estrategias de acompañamiento priorizado para salud, nutrición y la atención socioemocional a los niños y a sus cuidadores. Cuarto, campañas de comunicación masivas para poder llegarle especialmente a las familias más vulnerables en términos de qué está pasando con la pandemia, qué recursos tienes a su disposición, cuáles contenidos pueden usar para estimular el desarrollo y el aprendizaje en el hogar. Y diseñar contenidos pedagógicos y plataformas virtuales también para la formación y cualificación de los agentes comunitarios y los educadores. Y aquí creo que hoy hay mucha gente conectada y creo que también esto es un reto, pero es importante que podamos usar la tecnología también para llegarle no solo a los niños, sino también para formar y apoyar a los educadores. Todo esto tiene que estar acompañado con unas recomendaciones para la reanudación de la atención en centros. Y aquí simplemente quiero mencionar que es importante equiparar y acondicionar los centros adecuadamente con las condiciones de bioseguridad adecuadas, con agua, con jabón, con limpieza permanente de las superficies. Asegurar que todos los niños puedan llegar y mantenerse saludables. Entonces, por supuesto que habrá que tener en algunos casos a alguien midiendo la temperatura de los niños, mantener el distanciamiento social con menos niños por aula, con más espacio entre cada niño, alternando horarios. Y como mencionaba ahorita, preparar también al personal que está a cargo de los niños en estos centros para que ellos puedan brindar apoyo, tanto práctico como adaptarse a estas nuevas rutinas, como apoyo emocional. Y este último punto me parece importante, mantener una comunicación constante con los padres que sea clara y transparente, porque hoy en día hay mucho miedo de los padres para para que los niños vuelvan a los jardines. Voy terminando simplemente con el tema de que, por supuesto que la crisis va a tener consecuencias negativas en muchos aspectos, pero también creemos que puede ofrecer una oportunidad para la transformación de los servicios. Y aquí vemos, por ejemplo, que el tema de hacer innovaciones curriculares que enfaticen los contenidos sencillos puede hacer que estos lleguen a un mayor número de niños y que lleguen incluso a los niños más vulnerables. Los cambios que se hagan también en la escuela en términos de organización, de infraestructura, para mantener ese distanciamiento físico van a ser claves para proveer un servicio más eficiente de aquí en adelante. Los protocolos de implementación que se difundan a través de los medios masivos, de nuevo, van a poder llegar a las poblaciones más vulnerables. Y el uso de la tecnología para proveer unos servicios que sean mucho más eficientes. Entonces termino diciendo que definitivamente en las últimas décadas en América Latina y el Caribe se han registrado avances en la cobertura de los servicios de primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. Pero por supuesto que nos queda mucho por hacer y aprender, especialmente en la coyuntura en que nos encontramos hoy en día. ¿Cómo hacemos para diseñar e implementar intervenciones
escalables y costo efectivas. Generalmente nos resulta un poco más fácil cuando hacemos pilotos o programas pequeños, pero a nivel de política pública resulta muy difícil llevar esto de manera sistémica a una población más grande. ¿Cómo mejoramos la calidad, especialmente la calidad de los procesos? Todavía nos falta mucho en términos de poder dar un apoyo al personal que está a cargo de nuestros niños, por ejemplo. ¿Cómo podemos fortalecer la calidad de la fuerza laboral? El punto que estaba haciendo en este momento. Entonces, el impacto del COVID podría ser negativo, podría tener consecuencias devastadoras en la niñez e incluso revertir muchos de los avances que ya se habían logrado en la región, pero pensamos que hay una oportunidad para diseñar y proveer servicios que construyan sociedades más equitativas y resilientes a futuras crisis inclusive. Entonces, aquí dejo mi presentación. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante estos 45 minutos. Les dejo aquí la liga para que puedan descargar la publicación que mencioné anteriormente del alto costo del COVID para los niños, que creo que podría serles de utilidad a muchos de ustedes, y me contacto en Twitter. Y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Diana, por compartirnos estos hallazgos muy interesantes, muy importantes para los maestros. Muchos saludos de parte de los maestros, felicitaciones. Mencionan que es muy interesante la información. Hay una duda que surgió cuando hablabas de los jardines de cuidado infantil y preguntan los maestros si eso se equipara a las estancias infantiles o a las guarderías, que se les llama en México, que son a donde asisten los niños de meses de nacidos hasta los 3 años y medio. A veces terminan el preescolar ahí. Sí, es exactamente lo mismo. En cada país se usa un término diferente y por eso yo los mezclo un poco, pero estos centros, los que yo les llamo centros de cuidado infantil, sería lo equivalente a las estancias infantiles en México, generalmente para los niños desde que nacen hasta los 3 años. Preguntan también si el servicio de acompañamiento a familias sigue vigente, si ese programa, ese proyecto sigue vigente. ¿El de Jamaica en particular o los programas de visitas domiciliarias en los países? Pues no aclaran, solamente dicen que es el Sí, servicio de acompañamiento. durante la pandemia, como mencionaba, lo que ha pasado es que ha habido una transformación, ¿no? Entonces, obviamente, durante el encierro y durante el distanciamiento social, especialmente en los últimos 3 meses, los agentes comunitarios no podían hacer las visitas directamente en los hogares, ¿no? Entonces, casi todos los programas de visitas domiciliarias en la región se adaptaron, en este caso, por ejemplo, mandando mensajes de texto, mandando mensajes a través de WhatsApp, que querían mantener un poco el mismo espíritu de las visitas domiciliarias. Obviamente no es lo mismo que la visita y que poder mostrarle a la madre o al padre cómo jugar con los niños, pero estos mensajes generalmente tienen recomendaciones sobre el tipo de actividades que pueden hacer o qué materiales pueden usar. Entonces, sí se ha hecho un esfuerzo como por mantener el espíritu del acompañamiento a las familias, aunque por supuesto no de la misma manera en que estaba sucediendo antes. Y ahora que nos movemos, digamos, hacia la reapertura de los servicios de primera infancia en general, también es probable que algunos de estos servicios se reactiven y que, digamos, vuelva a haber visitas domiciliarias, pero lo más probable es que haya una mezcla entre las dos modalidades, ¿no? Entre visitar a las familias, pero también darles un acompañamiento más permanente a través de mensajes de texto, correos, medios digitales, etcétera. La maestra Elvia Alanís nos pregunta que si en México existen esos programas de visitas domiciliarias. Bueno, no conozco el caso de México, pero sí sé que se intenta de todas formas acompañar a las familias, pero no sé si existe realmente las visitas domiciliarias como el modelo originalmente que existía, ¿no? Que es con un agente comunitario visitando los hogares.
No estoy segura si existen en México, pero sí que sé que existen programas que buscan acompañar y estimular las interacciones en el hogar por diferentes medios. Y bueno, si no existieran, creo que se están dando muestras que ayudan mucho a las familias en su mejor a los niños. Entonces sería Sí, una buena opción si realmente no los existieran. sí, la evidencia no solo del programa de Jamaica, sino en general de los programas de visitas domiciliarias nos muestran que hay unos retornos muy altos, ¿no? Por supuesto que son programas costosos porque hay que entrenar a los agentes comunitarios o a las personas que van a ir a visitar a los hogares y después hay que desplazarse hasta acá, hasta el hogar una vez a la semana o con la frecuencia en que se desee tener las visitas. Entonces son programas que suelen ser costosos, pero que tienen unos retornos muy, muy altos, porque precisamente esa estimulación en el hogar y esas interacciones entre los padres y sus hijos son determinantes para todas estas variables de las que hablábamos antes. De hecho, la maestra Mari nos aclara y nos dice que sí, que en México existe el programa de visitas a los hogares. Se llama Un Buen Comienzo y que inició hace 4 Por años. supuesto, tienes toda la razón, sí, Entonces, es bueno, verdad. ya aquí nos hacen las expertas del aula. Por Ya no, supuesto. no veo en dónde, en qué lugar, pero bueno. Dice, sí existe en México los agentes educativos no escolarizados de educación inicial, también nos dicen. Bueno, fíjate, Diana, que aquí en las encuestas que fuimos haciendo, por ejemplo, en cuál es el mayor problema en América Latina en la atención de la infancia, maestros recuerdan que un 32% que el apoyo y fortalecimiento de las familias, y justamente hablando de esto, ¿verdad? Que eso es uno de los mayores problemas, apoyo y fortalecimiento Sí. para la atención de los más pequeños. Y en segundo lugar, pues nos dicen el desarrollo de políticas integrales, como tú bien mencionabas, ¿no? Que se necesita trabajar mucho en esa parte, Uh-huh. tener mejores programas. En la otra pregunta que se hizo, que fue, ¿qué tipo de políticas tienen mejores resultados? Pues los maestros mexicanos dicen que los centros de cuidado Por infantil y supuesto. preescolar Uh-huh. y el acompañamiento a las familias para cambiar comportamientos. Uh-huh. Definitivamente, como tú nos estás mencionando, esa es la parte importante. Tú nos dices, es importantísimo acompañar, apoyar y empoderar a los padres de familia, ¿no es Por cierto? supuesto. Y bueno, muy bien, las recomendaciones que nos das, ya nos preguntaban por ahí, entonces, ¿qué hacer? Pues ya nos lo dijiste, ya quedó clarísimo, esos 4 puntos fundamentales, ¿sí? Por aquí también nos pregunta alguien, la maestra Adriana, dice, ¿y qué podemos hacer para nosotros mejorar el proceso de un niño abandonado? ¿De un niño qué, perdón? Abandonado. No, Y bueno, no ya nos ahí, explica más qué tipo de sí, abandono. sí, no, no, creo que cada caso es diferente, pero creo que es una combinación de todas las cosas que hablábamos antes, ¿no? Necesitamos un educador, un agente educativo que esté capacitado para proveer ese apoyo y también especialistas como psicólogos y personas que tengan la capacidad de pronto de visitar el hogar o de incluso con una llamada identificar una situación en la que el niño esté de pronto descuidado o tenga algún tipo de vulneración, digamos, de sus derechos, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante trabajar el equipo eh, con los especialistas, pero también con los centros, con los agentes educativos y con los educadores para que se pueda identificar cuando estas situaciones se den, ¿no? Y por supuesto proveer el apoyo necesario desde el gobierno. Mantenernos con los ojos bien abiertos como docentes, Sí. empezando los docentes, ¿verdad? Creo que Bueno, somos pero los ahí primeros que podemos identificar.
Sí, es curioso porque la mayoría de los casos, digamos, de abandono o de maltrato o de violencia doméstica suelen ser identificados por los maestros, ¿no? Entonces, desafortunadamente la pandemia también ha tenido ese efecto colateral tan negativo, y es que muchos casos de vulneración de derechos, de abandono, de violencia doméstica no están siendo identificados precisamente porque los educadores no están viendo al niño día a día. Entonces, un efecto negativo, pero sí creo que ahí es importante y los docentes, como dicen, tener los ojos bien abiertos, pero además que tengan la hayan sido capacitados también, ¿no? Para atender esas situaciones de abandono y de vulnerabilidad. Y ahora al regreso van a tener que estar también muy bien preparados y capacitados para identificar cuáles son los niños que llegan de pronto con unos efectos negativos después de la pandemia, que en algunos casos pueden haber sido causados por violencia doméstica o situaciones de negligencia. Entonces, también les digo a los maestros que están conectados, ahora en la medida en que piensen a llegar los niños, muy importante tratar de identificar esos casos y diagnosticar la situación con la que va a llegar cada uno de esos niños de regreso al centro. Efectivamente. Me mencionan aquí que en clase, precisamente en clase, se estarán presentando las visitas domiciliarias en el panel de programas de desarrollo infantil. Así que, bueno, pueden buscar, les va a compartir estas visitas para que se conozca el proceso y como bien nos dice la doctora Diana Hincapié, pues hay que seguirse preparando. No nada más es de dar cuenta, sino de resolver, tomar decisiones, apoyar, ¿no? Creo que por ahí viene, muchos maestros nos preguntan qué hacer con un adolescente que su familia ha habido COVID o en el preescolar, pues precisamente creo que aprovechar todos estos momentos que ustedes tan amablemente nos regalan en su experiencia para aprender, para prepararse, para llegar mucho más, pues mejor preparados para poder ayudar, apoyar y empoderar a familias, a los cuidadores, a los mismos niños, ¿no? Cuando nos toca. Dar más calidad, nos dice una maestra, pues sí, a veces la realidad es cruda, también nos mencionan, existen niños que en familias ubicadas en lugares muy, muy retirados, sí, donde casi es imposible acercarse y apoyarles, ¿no? Y más difícil aún tener equipos interdisciplinarios. Pero bueno, hagamos lo que está a nuestro alcance. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Yo siempre les digo, pues en nuestro pequeño mundo, lo que podamos ir haciendo creo que va sembrando y va generando y puede ir creciendo. Permítame ver si hay alguna otra pregunta más. Pues, ¿qué va a pasar con el uso de cubrebocas en los niños y niñas durante la primera infancia? ¿Los deben usar o no? Bueno, es un tema muy controversial, ¿no? Pero por ahora los protocolos que se han estado usando en otros países, incluso desarrollados o que han salido más rápido han reabierto más rápidamente, es que en los niños más pequeños no tiene mucho sentido el uso del tapabocas, porque lo que genera es que se quieran tocar la cara todo el tiempo. Pero sí es importante el uso de tapabocas para los adultos que están a cargo de esos niños, ¿no? Entonces, y por supuesto de los padres que estén llegando al centro a dejar al niño. Entonces, para los niños más chiquitos creo que es un tema que todavía no está saldado, pero en general no, parece que no tuviera muchos retornos obligar a los niños a usar esto, porque casi que tienen el efecto contrario de que se quieren tocar la cara todo el tiempo. Sí, se tocan entre ellos. Estamos hablando de educación inicial, sí, en la que se están conociendo y hay mucho contacto físico, definitivamente. Se conocen a través del tacto, del abrazo, del contacto físico, ¿no? Entonces, sí, prácticamente creo que eso sí va a estar muy... Y bueno, aquí nos hablan de qué hay del tema sobre la distribución del trabajo doméstico dentro de las familias para mejorar condiciones de equidad entre hombres, mujeres, niñas, niños.
Bueno, creo que esa es una tarea pendiente en la región, ¿no? Todavía la distribución de tareas es bastante inequitativa y aunque muchos decían que durante la pandemia, bueno, por el encierro, quizá los hombres se iban a involucrar un poco más, la verdad es que he visto varias encuestas donde se muestra que la distribución de las tareas sigue siendo bastante inequitativa y las mujeres siguen haciendo la mayor parte del trabajo del hogar y del trabajo del cuidado de los niños. Entonces, esa es una tarea que creo que está pendiente en Latinoamérica, seguir trabajando para una mayor equidad de los hombres y las mujeres en general en la sociedad, pero por supuesto eso comienza por una distribución más equitativa de las tareas del hogar y el involucramiento de los padres en el cuidado de los niños, ¿no? Ojalá que esta pandemia tenga como ese resultado positivo de que haber tenido más de cerca al padre y más involucrado en las tareas de cuidado, pues ojalá se pudiera mantener, ¿no? Un poco para los años que siguen, ¿no? Eso sería fantástico, pero todavía es una tarea pendiente, desafortunadamente. ¿Qué podemos iniciar los maestros en casa y los maestros con las familias de nuestros alumnos? Bueno, yo creo que, como decía ahorita al terminar, creo que la comunicación es clave. Estamos en una situación que nadie esperaba, que nadie entiende completamente, con muchísima incertidumbre en todas sus variables. Entonces yo creo que es importante que los maestros sean pacientes, pero sobre todo que se comuniquen mucho con los padres, porque hay mucho temor para regresar a los centros, para llevar a los niños. También hay en algunos casos temor por parte de los docentes, ¿no? Hay muchos docentes que están en edades avanzadas, que de pronto tampoco pueden estar, exponerse a tanto riesgo. Entonces yo creo que ahí es clave como estar, como decíamos antes, muy atentos a cómo llegan los niños al centro, ver si hubo una vulneración de derechos, ver qué tan rezagados llegan en términos de desarrollo, de aprendizajes, y por otro lado, mantener un contacto muy permanente y cercano con los padres para continuar un poco de esto que se ha vivido durante la pandemia, ¿no? De tratar de mantener un involucramiento de los padres en el proceso educativo, particularmente ahora que probablemente van a estar también con unas modalidades medio mixtas, especialmente para los niños de preescolar, pero en general va a haber mucho más combinación mucho más tiempo en el hogar que antes, creería yo. Qué bueno, ¿verdad? Que es muy bueno. Sí. El maestro Oscar Méndez nos pregunta si existe algún estudio sobre los niños reclusas que están en los centros de readaptación social y que nacen y hasta los 6 años salen de a casas hogares. Que si se ha hecho algún estudio con estos pequeños en la primera infancia. Existe muy poca evidencia en América Latina sobre esto. De hecho, creo que ahora se están desarrollando los primeros estudios sobre esto en Brasil. Pero yo diría que, bueno, primero aplican las lecciones generales que vemos sobre cómo debe ser la estimulación y el desarrollo infantil para los niños en general. Todo eso aplica también para los hijos de las reclusas, ¿no? O los niños que nacen en las cárceles. Igual deben tener protección, igual deben tener estimulación, igual se debe tratar de mantener interacciones cálidas en la medida de lo posible. Pero por supuesto que esta población es una población particularmente vulnerable, entonces creo que se necesita un acompañamiento más allá del educador, de especialistas, de psicólogos, de personas que puedan dar un acompañamiento a estas situaciones. Es una situación, diría, de alta vulnerabilidad y hay que tener poner particular atención a estos niños, ¿no? Para que no queden muy rezagados y para que no sean vulnerados sus derechos, ¿no? Creo que en este tiempo que hemos dado de reflexionar, de analizar, pues nos estamos dando cuenta que todavía hay vacíos y ojalá que las personas que detectan, que identifican tantas necesidades que tiene nuestra población en Latinoamérica, vamos a involucrarnos en búsqueda de soluciones, búsqueda de respuestas a las dudas que surgen.
Dos preguntas ya para terminar. Dice, ¿existe algún financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto de estancia infantil en México? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha venido apoyando la agenda de primera infancia en América Latina durante los últimos 10 o 15 años. Entonces, sí hemos estado apoyando tanto financieramente como con apoyo técnico, digamos, tanto el mayor acceso de los niños a centros de cuidado infantil o estancias infantiles, como las mejoras en la calidad de que hablábamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el banco ahorita está realizando un estudio para medir la calidad en las estancias infantiles y en los centros. También tenemos un fondo que llamamos el Fondo de Innovación para el Desarrollo Infantil Temprano, en el que estamos asociados con FEMSA, que sé que están conectados y que han apoyado también este webinar, que busca apoyar, digamos, el desarrollo de estos servicios de primera infancia. Entonces, esa es la respuesta larga para decir que sí, el BID siempre ha estado apoyando y tiene la disponibilidad para seguir apoyando y queremos seguirlo haciendo porque, como se habrán dado cuenta, nos damos cuenta de la importancia de la primera infancia en la región. Entonces, seguiremos apoyándolo tanto desde los recursos financieros que están disponibles en el banco, como a través de este fondo de innovación de primera infancia que tenemos con varios socios de la región. Muy bien, muchas gracias. Y gracias al banco entonces. ¿Cuánto tiempo recomienda que los niños de 0 a 3 años estén frente a las pantallas en clases virtuales o aula híbrida? Bueno, es así una pregunta muy controversial, pero definitivamente para los niños pequeños recomiendo lo menos posible. No quiero decir el número, pero lo menos posible. Especialmente para este rango de 0 a 3 años, realmente los efectos pueden ser negativos. Así que no estimularía, digamos. Por supuesto que durante estos 3 meses hemos vivido todos condiciones extraordinarias y muchos padres se han visto obligados a darle la tableta o el computador a los niños incluso más chiquitos, pero la literatura sí muestra que los efectos pueden ser negativos. Entonces, para los niños más pequeños no se recomienda mucho el uso de tabletas o el tiempo enfrente de las pantallas. A medida que van creciendo, se puede ir introduciendo de a poquitos y puede haber material, plataformas, contenidos educativos apropiados para cada edad, también en moderación, ¿no? Ahora habrá que estudiar bastante este tema y tratar de encontrar un equilibrio, porque por un lado necesitamos, ¿no?, de esa educación híbrida y de ese acceso a contenidos que nos provee tener una tableta o un computador conectados. Entonces habrá que encontrar la forma de poder acceder a todos esos beneficios y a todas esas plataformas, pero sin pasarnos al otro lado y tener a los niños todo el día sentados enfrente de una pantalla. Entonces, que sea realmente una educación híbrida, yo creo que requiere pasar por encontrar ese balance adecuado. Efectivamente, yo siempre les digo, todo con medida, nada con exceso, viceversa, ¿verdad? Hubo una última pregunta en la que se les comentó a los maestros en qué nos debemos enfocar si queremos mejorar la calidad de la atención en la primera infancia. Y pues los maestros en un 48% expresan que en el acompañamiento, la supervisión y desarrollo profesional de los agentes educativos. Estoy de acuerdo. Y bueno, creo que estamos totalmente de acuerdo. Y además aquí se está dándonos cuenta que realmente los maestros no están negándose a que les den acompañamiento, a que los supervisen, a que les apoyen y los empoderen, ¿verdad? Sino que al contrario, creo que todos estamos abiertos a seguir creciendo, que es lo que nos necesitan las nuevas generaciones, maestros mejor preparados, maestros Totalmente. más dispuestos, más involucrados, mejor acompañados. Totalmente, y creo que si eso Y era bueno, cierto, pues, perdón. no sé, Quiero adelante. decir que si eso era cierto incluso antes de la pandemia, ahora es más cierto que nunca, ¿verdad? Porque realmente hay nuevos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Entonces, incluso
los mejores maestros antes de la pandemia, ahora tienen que aprender mucho de cómo adaptarse a esta nueva realidad, de menos niños en el aula, de educación híbrida. Entonces, hay unos desafíos muy importantes en términos de formación para los agentes educativos de aquí en adelante. Los viejos retos más los nuevos que hemos adquirido ahora con la pandemia. Y precisamente hablando de eso, pues les queremos recordar a todos los participantes que la próxima semana va a estar Emiliana Rodríguez también con nosotros en clase, hablándonos de cómo influyen nuestras emociones en el desarrollo de los infantes. Entonces, pues no se lo pierdan. Y mil gracias, Diana Hincapié, doctora, por haber estado con nosotros en clase, por haber compartido el resultado, publicando por ahí, lo compartir. Gracias por todos los hallazgos, gracias por involucrarse, por querer saber para que nosotros podamos crecer como docentes. No, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Georgina, por la moderación del webinar de hoy y por supuesto a clase por la invitación que vino hace muchos meses, así que me alegro mucho de haber podido acompañarlos hoy. Gracias a clase por la invitación y a todos sus aliados también por permitir que haya estos espacios para compartir lo que estamos haciendo en diferentes lugares, todos buscando siempre el mismo objetivo de apoyar la primera infancia y el desarrollo infantil. Así que encantada de acompañarlos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias de parte de todos nuestros asistentes. Gracias a clase por la confianza, por de que Club EP pudiera convocar a sus socios y pues nos vemos muy pronto. Muy buena tarde, Diana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.